Hoy voy a hablar sobre el diagnóstico y manejo del hongo del mal del semillero Damping Off, agente causal Pythium ultimum. Características generales. El Damping Off es una enfermedad común que ataca a todos los cultivos de hortalizas en las fases iniciales de la siembra, precisamente durante el proceso de germinación. No existe un solo agente causal, pueden ser uno o varios microorganismos, pero principalmente son hongos, entre ellos del género Pythium spp. Esta enfermedad se puede dar tanto en campo, siembra directa, como en semilleros. Las estructuras reproductivas de estos patógenos pueden permanecer en el suelo por varios ciclos o en materia orgánica. Clasificación taxonómica. El reino Eucariota. Filo Heterocontopita. Pertenece a la clase Oomycetes, del orden Pythiale, de la familia Pythiacea y del género Pythium. Replicación del hongo. Las oosporas y esporangios de Pythium se encuentran pasivas en el suelo y no germinan en ausencia de algunos estimulantes químicos. Un número de aminoácidos, carbohidratos y compuestos volátiles tales como etanol y aldehídos, presentes en los exudados producidos por las raíces de las plantas, restos de cosechas o materia orgánica y que estimulan la germinación de la oospora y la producción del tubo germinativo. Los esporangios y las oosporas de otras especies de Pythium germinan directamente produciendo un tubo germinativo. Una vez en la solución del suelo, las zoosporas tienen un tiempo limitado para encontrar e infectar un hospedero susceptible. Si hay agua presente, estas son atraídos por las semillas germinadas o las raíces de las mismas, en donde enquistan y penetran el hospedero. Si las condiciones no son las adecuadas para la infección, la zoospora enquista en el suelo hasta que la temperatura y humedad sean favorables. Una zoospora puede permanecer viable en el suelo hasta por 7 días. Transmisión de la enfermedad. Las zoosporas se dispersan en el agua o en la lluvia o los suelos con una humedad mayor al 70%. Las zoosporas mecánicamente, por acción de las personas o las máquinas y otros equipos. Por medio del ser humano se transmite a través de las partículas que utiliza el ser humano en el calzado cuando anda en medio del cultivo. El agua, lluvia o los suelos con alta humedad, cuando hay grandes precipitaciones, el agua se dispersa y se riega a través de todo lo que es el cultivo, siendo como un vehículo de transmisión de la enfermedad. Y en la maquinaria, cuando se realizan trabajos de preparación del suelo, también en los materiales que se realizan, que se utilizan para el mismo labor. Ciclo biológico del Pythium. Tenemos tanto reproducción asexual como sexual. En la reproducción asexual, los esporangios de Pythium pueden ser filamentosos o globosos. Cuando maduran, estos esporangios pueden germinar directamente y dar una hifa, o puede desarrollar una vesícula en la cual se van a formar las zoosporas móviles. Estas zoosporas usan sus flagelos para desplazarse en el agua en búsqueda de un hospedero. Una vez localizado el lugar adecuado, las zoosporas se enquistan y germinan formando un tubo de germinación que va a penetrar en los tejidos del hospedero para iniciar un nuevo ciclo. En la reproducción sexual se puede realizar tanto por cruces homotálicos como heterotálicos, es decir, que el ogonio y el anteridio pueden o no desarrollarse en una misma hifa durante la reproducción. El anteridio emite un tubo de fecundación que penetra en el ogonio transfiriéndole todos sus núcleos gaméticos. Luego de la cariogamia, la pared de la ovucélula se engrosa para transformarse en una oospora. Esta oospora puede germinar inmediatamente
o, si las condiciones son adversas, sobrevivir en dormancia por varios años hasta enquistar en un hospedero para iniciar otra vez el ciclo. Diagnóstico presuntivo. Para realizar lo que es el diagnóstico presuntivo, se puede hacer visualmente en el semillero o en el cultivo en el que ya estemos germinando nuestras plántulas en campo abierto. Se debe realizar una revisión a nivel del talluelo entre lo que corresponde a la altura entre el suelo y el cuello de la planta, para ver si existen manchas de color marrón o no, para determinar si hay la presencia o no de la enfermedad y si existe alguna marchitez en las plantas. Síntomas. El Pythium afecta a las raíces, especialmente a las de las plántulas. El crecimiento de las plantas infectadas se retrasa y las plántulas empiezan a caerse. En plantas algo más viejas, las hojas pierden turgencia o sus puntas amarillean, por ejemplo en los bulbos florales. Al principio las plantas se recuperan por la noche, pero al final las plantas se marchitan irreversiblemente, perdiendo su turgencia. En plantas en maceta y yemas florales se caen. Las raíces secundarias se pudren y solo una pequeña parte del sistema radicular sobrevive. El límite entre el aire y el suelo o sustrato, la planta se vuelve marrón, un síntoma típico de una infección de Pythium. Es que la corteza radicular se elimina fácilmente usando las uñas. Severidad de la enfermedad. Tenemos grados y la descripción. Entre grado 1 no existe ningún tipo de severidad, ya que el hipocótilo de la plántula se encuentra sano y no presenta ningún síntoma. Entre el grado 2 y 3, que es moderado, el hipocótilo de la plántula presenta manchas marrones, lo cual indica que ya hay una infección. Y en el grado 4 y 5, que ya es severo, el hipocótilo se encuentra seco o podrido, presenta una coloración marrón y la plántula se marchita y muere. Determinación de la presencia del hongo. Primero se puede tomar muestras que exista presencia de la enfermedad y se lleva al laboratorio para el respectivo análisis e identificación del mismo hongo. Se puede realizar inspecciones y monitoreos diarios en el resto del cultivo y realizar lo que es asistencia técnica para el manejo de la enfermedad. Manejo de la enfermedad. Tenemos tanto manejo convencional, manejo químico y manejo biológico. En el manejo convencional, tenemos evitar en los días cálidos el riego durante las últimas horas de la tarde. Proporcionar un buen drenaje superficial y subsuperficial. Eliminar fuentes de inóculo de Pythium sp. La fertilización excesiva en meses cálidos con nitrógeno puede aumentar el impacto de la enfermedad. Los niveles de nitrógeno se deben supervisar. Se recomienda la aplicación mensual de hasta 25 kg por hectárea durante los periodos cálidos. En el manejo químico, fungicidas eficaces para el control de la quemazón por Pythium sp, hidrocarburos aromáticos, carbomatos, ditiocarbomatos, fenilamidas, fosfonatos e inhibidores exteriores de la quinota. El uso repetido de algún fungicida específico para Pythium sp, particularmente del metalaxil o mefenoxam fenilamidas, puede seleccionar poblaciones resistentes. También se usa bromuro de metilo, captán, metam, metalaxi, carbendazim, tiram, propamocarb, clorhidrato o fludioxinil. La alternancia entre fungicidas sistémicos y de contacto pueden retrasar el desarrollo de la resistencia. Manejo biológico. Se ha utilizado varias bacterias como Enterobacter cloacea
y Pseudomonas sp. y hongos del género Trichoderma como Trichoderma hantatum y otras Trichoderma sp. para suprimir la quemazón por Pythium sp. Actualmente solo hay un producto biológico comercial de control que contiene Trichoderma hertzianum de nombre Turmate y está registrado como agente preventivo para la quemazón por Pythium sp. Muchísimas gracias.